Buenas tardes, agradecemos a quienes nos siguen en esta transmisión y a quienes se acaban de incorporar a este foro, sean bienvenidos. Continuamos con las actividades del 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril en el marco del Encuentro Diálogos. Damos inicio al cuarto panel denominado Ferrocarril, Historia y Territorio. Para hacer la presentación de nuestros ponentes, cedo la palabra al maestro Alejandro Semo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien será el moderador de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Me es muy satisfactorio participar como moderador en este encuentro. Tenemos a los ponentes, Miguel Ángel, en orden de presentación, Miguel Ángel Domínguez Clemente, Alan Villegas Herrera y Roberto Nava Cabrera. Me voy a permitir leer unas breves semblanzas de cada uno de ellos por orden de presentación, creo yo que sería lo más adecuado, y después hacer una breve introducción de cada uno de sus ponencias. Entonces, si no hay mayor inconveniente, yo quisiera comenzar con una breve semblanza de Miguel Ángel Domínguez Clemente. Aquí lo tenemos, a ver, estamos ubicando ya su breve semblanza. A ver, vamos a ver, estamos sobre su resumen. Vamos a ver, estamos buscando. Esperen un momento, sí, por favor. Aquí Roberto, ahí, permítanme un momento, estamos sobre esto. Sí. A ver, entonces, si me permiten un momento, estamos buscando, a ver, sí, resumen ponencia. Sí, comenzamos. Miguel Ángel Domínguez Clemente. Él es licenciado en Historia por parte del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, actualmente matriculado en el programa de maestría en estudios regionales perteneciente al Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de esta misma universidad. Sus líneas de investigación se articulan en razón de los problemas propuestos por la geografía histórica, la historia regional y la cartografía histórica. Sus intereses se enfocan principalmente al estudio del territorio de paisaje y de las redes históricas de comunicación terrestre del centro de México, particularmente el espacio geográfico ocupado actualmente por el estado de Morelos. Con su tesis de licenciatura titulada Derrotas y Majestades del Estado Novohispano, la red de comunicación terrestre de la Alcaldía Mayor de Cuernavaca, siglo XVI, procura reconstruir cartográficamente el trazo de los principales caminos que surcaron la región de Cuernavaca-Cuautla durante el primer siglo de dominación española. A la fecha, desarrolla una tesis de maestría relacionada con los ferrocarriles instalados en Morelos. Asimismo, me voy a permitir leer muy brevemente, ¿sí?, el resumen de su ponencia. En términos generales, con el anónimo de profundizar el examen del sistema ferroviario desde el enfoque de la geohistoria, se busca poner a la consideración de este encuentro las notas preliminares de una investigación vinculada con el establecimiento del ferrocarril en Morelos. En este sentido, es justo señalar que si bien existe una singular y fraccionada bibliografía ferrocarrilera sobre el tema expuesto, la investigación elaborada por el que suscribe procura condensar los aportes de tales trabajos fragmentados y contrastarlos con fuentes directas con el propósito de formar
un texto panorámico en razón de los efectos generados en el corto y largo plazo, a partir de la instalación de los caminos de hierro en Morelos. Lo anterior se plantea, ya estoy por terminar, a partir del cumplimiento de 2 puntos, primeramente en función del seguimiento del concepto precisado en relieve antrópico, que ya el autor nos explicará y profundizará, el cual se ha ajustado a 2 objetos regionales observados en el estado de Morelos y, en segundo lugar, colocando en un mismo horizonte el componente geográfico en la acción humana que, por el caso que compete a este trabajo, corresponde a operaciones locales y regionales inscritas en la dinámica del periodo señalado. Así pues, le dejo la palabra a Miguel Ángel, quien nos va a exponer este tema. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al comité organizador por permitirme intervenir con este trabajo, que, como bien comentaba en este acto introductorio, el doctor Semo forma parte de un trabajo de investigación mucho más amplio que tiene como objetivo rastrear la trayectoria histórica de los ferrocarriles en Morelos en tanto relieve antrópico. A lo largo de la presentación voy a desarrollar estos temas. Por favor, díganme si ven la presentación. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, como ustedes pueden ver, el título de este trabajo tiene como apellido de investigación el geohistoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy adoptando el enfoque de Fernand Braudel, que todos conocemos por esta obra magna de El Mediterráneo. Y en ese sentido lo que estoy haciendo es vincular en un mismo plano horizontal la acción humana con el medio geográfico. Parto de una pregunta que tiene que ver con la dialéctica entre medio natural y sociedad. En este pequeño esquema condenso lo que hace Carlos Aguirre Rojas sobre una interpretación de la geografía histórica, en el que el medio físico se constituye como un campo de posibles y que es susceptible de cultivar acciones humanas y en consecuencia se va a tener una respuesta, ¿no? Entonces, en este sentido, yo hago la delimitación espacial de mi objeto de estudio y la defino como región azucarera del estado de Morelos. Esta región azucarera está más o menos delimitada entre las tierras medias y las tierras sureñas del estado de Morelos. Esto en virtud de los elementos climatológicos y de altitud que generaron, por ejemplo, en el periodo mesoamericano, el cultivo de un producto tropical como es el algodón, y ya en el periodo novohispano, ahí hasta la fecha, es un incentivo geográfico para el cultivo de la caña de azúcar. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque esta región azucarera histórica, comprendida entre las subcuencas de la Macusaque y la Matzinac, a lo largo del periodo novohispano y a finales del siglo XIX, formaron un cuerpo de hacendados, una élite económica. ¿Y por qué comento esto? Porque al final, para fines del siglo XIX, es esta élite azucarera la que va a propiciar, o por lo menos es un elemento incentivador del tránsito ferroviario en el estado de Morelos. ¿Cómo estaba articulado este espacio antes de los ferrocarriles? Bueno, aquí ustedes pueden observar unos detalles de la carta levantada por la Comisión Geográfica Exploradora en 1910. Vemos que la calidad de los caminos realmente no era muy óptima para el transporte de las mercancías generadas aquí en las haciendas de Morelos, y todo este tránsito se llevó a cabo por principalmente 2 vías de comunicación. Un camino carretero, que es este, si lo pueden ver. Camino carretero me refiero a un camino apto para carretas solamente. Como pueden ver, es un trazo más o menos lineal, no se forma la pera de la actual carretera federal,
mucho menos la pera de la Autopista del Sol. Es un segmento casi recto, pero que al final no permitía tener un tránsito tan ágil de la producción azucarera. En contraparte, en Cuautla, que es otra zona de operación de hacendados, había un camino hacia México, pero no era carretero, era un camino secundario que tenía también ahí sus fallas para el transporte de las mercancías. Y esto se puede ver como una primera motivación para la apertura de caminos de hierro en el estado de Morelos, que finalmente lo podemos ver como un interés empresarial regional que en un momento voy a desarrollar y que derivó en la construcción de estos tramos que voy a estar desarrollando a partir de este momento. Bueno, la apertura de los caminos de hierro en Morelos tiene inicio en el oriente del estado, ¿no? Y esto es por iniciativa de Manuel Mendoza Cortina, dueño de la hacienda de Coahuixtla, quien previamente había contestado con otros hacendados un cuestionario que fue aplicado por la Secretaría de Fomento, en el que se denunciaba la mala calidad de los caminos. Entonces, en ese sentido, se observa cómo hay toda una dinámica política, empresarial, para hacer efectiva la apertura de estos caminos. Repito, la primera línea que se va a construir es la que se tiende entre México y Morelos. Morelos, aquí me refiero a Cuautla. Hay que señalar que hay un cambio en la etiqueta territorial. Cuautla anteriormente era el distrito de Morelos. La construcción se hace a partir de la constitución de la Compañía del Ferrocarril de Morelos, que es encabezado por este hacendado, Manuel Mendoza Cortina, y al que se va a integrar paulatinamente Delfín Sánchez, que todos conocemos como un empresario también asociado a la construcción del ferrocarril interoceánico, y que curiosamente uno de sus primos va a tener también va a influir en la apertura de otro ferrocarril, que es el ferrocarril de San Rafael Atlisco. Bueno, regresando al tema, vamos a ver que a partir de 1878 y hasta 1883 se va a hacer efectiva la construcción de la línea comprendida entre México, Cuautla y posteriormente a Yautepec. Originalmente, la concesión que fue gestionada en el periodo de Carlos Pacheco, el gobernador Carlos Pacheco, tenía como intención hacer una comunicación entre la Ciudad de México, Cuautla, Cuernavaca y el Amacuzac. Sin embargo, hubo por ahí una operación política y finalmente el contrato se cedió a este grupo azucarero. Y en ese sentido, aquí en este mapa vemos cuál es la primera etapa del desarrollo ferroviario en Morelos. La segunda etapa tiene que ver con la vinculación de Yautepec, otra zona azucarera, con Puente de Ixtla, esto en el sentido de impulsar o hacer avanzar la conexión interoceánica. Realmente hay que decir que el tramo construido desde Cuautla hasta Yautepec tuvo un momento de paro, esto porque no se respetó unas cláusulas del contrato en el que, como ya había dicho, de Cuautla se tenía que hacer la vinculación a Cuernavaca. ¿Y esto por qué se dio? ¿Por qué se paró? Bueno, pues siguiendo a Horacio Crespo, parece que esto fue una operación estratégica, dado que los azucareros del oriente del estado de Morelos se iban a posicionar en términos ferroviarios en una jerarquía mayor con respecto a los hacendados del poniente. Entonces, en ese sentido, se explica el retraso de la construcción de esta vía, que al final va a cristalizarse hasta 1890.
La tercera etapa tiene que ver con la comunicación tendida entre la Ciudad de México y el Pacífico. En ese sentido se crea, como todos ustedes saben, la Compañía del Ferrocarril México, Cuernavaca y el Pacífico, y esto tiene como figura más representativa al coronel Hampson, quien tiene por ahí varias expresiones de construcción ferroviaria acá en Morelos. Finalmente se va a hacer efectiva la apertura de este camino y el tránsito ferroviario en la parte poniente del estado va a hacerse efectiva hacia 1897 y vemos que para 3 años antes de finalizar el siglo tenemos el 75% del estado ya conectado, a excepción de esta parte del distrito de Tetecala, donde hay más núcleos azucareros, y que a lo largo en el avance del siglo XX ya no van a tener una conexión, un entronque a esta vía, y es una de las tantas faltas ferroviarias que se gestaron en este periodo. Bueno, este es un perfil muy, muy básico. Lo quiero exponer por efectos del argumento que voy a dar al final. Vemos el perfil de los ferrocarriles, el Central Mexicano y el Interoceánico hacia 1910. ¿Y qué es esto? Es una expresión del relieve artificial que se genera en virtud de la apertura de los caminos de hierro. En ese sentido, aquí vemos precisamente esa relación dialéctica que comentaba al principio, donde, citando a Febvre, uno de los grandes pensadores franceses de la geografía histórica, el hombre aparece como el más poderoso artesano que está modificando la superficie terrestre. Y ese argumento lo podemos llevar o enmarcar muy bien en la naturaleza de la construcción de las ferrovías. Y bueno, una cuarta etapa, ya que hace un 90% de efectiva la interconexión ferroviaria en Morelos, se va hacia 1903, cuando se construye el ferrocarril desde Puebla hacia Morelos o hacia Cuautla, y aquí se va a ver beneficiado Luis García Pimentel, el dueño de estas haciendas que están de este lado, en el distrito de Jonacatepec. Esta es otra manera de ver los relieves generados por los caminos de hierro. El que se ve aquí es el de San Rafael Atlisco. A diferencia de los ferrocarriles que les acabo de exponer, este no sigue una pulsión azucarera. Es decir, los ferrocarriles del oriente fueron estimulados por los hacendados azucareros directamente. Los del poniente fueron estimulados indirectamente a partir de la intervención monetaria en los subsidios que le correspondían al gobierno del estado en el contrato para construir el camino de hierro de Cuernavaca. Estaba estipulado que el estado de Morelos iba a contribuir con un subsidio, pero en la realidad esto no se cristalizó, sino que se delegó y se disfrazó la operación para que los hacendados azucareros de Cuernavaca solventaran este pago. En ese sentido, vemos que en esas dos vías intervinieron los hacendados azucareros, cosa contraria a los ferrocarriles que tuvieron una ligera presencia en los Altos de Morelos, pero no por una cuestión agrícola azucarera de caña, sino por la explotación de los recursos forestales. Como todos ustedes saben, este ferrocarril San Rafael Atlisco tiene su estímulo en la fábrica de San Rafael, que está ubicada en Tlalmanalco, al pie de la montaña de Iztaccíhuatl. Y el que lo construye, o bueno, quien tiene por ahí una intervención, es precisamente un primo de
de Delfín Sánchez Ramos, ¿no? Su primo constituye una empresa en San Rafael, una compañía papelera de San Rafael y anexas, y en ese sentido adquieren el ferrocarril de Tlalmanalco y lo extienden hacia esta región que se llama Apapasco, que es un campamento forestal y que de donde se extraían parte de los recursos madereros que requería la planta de San Rafael. Otro ferrocarril de tipo forestal es el que parte desde Parres hacia el norte de Totolapan y que se conoce como en proyecto Ferrocarril Guardanepanapa, pero ya en la opinión pública el ferrocarril Hampson, que como ya les había comentado es una figura que tiene cierta intervención en la apertura y construcción de cuestiones ferroviarias en Cuernavaca. Básicamente también es un ferrocarril forestal, yo así los denomino, que solamente está, bueno, hasta el momento lo que he leído, lo que he investigado, se hizo efectivo para explotar los recursos forestales de esta zona. Aquí vemos, este es un campamento forestal que está indicado en la carta de la Comisión Geográfica Exploradora. Y al final, pues vamos a ver que realmente no genera más tránsito de pasajeros, salvo, por ahí leí, no sé qué tan cierto sea, que este ferrocarril fue empleado también por Porfirio Díaz para ir a una finca. Ese dato no lo tengo del todo corroborado. Y bueno, al final de todo esto, vamos a ver que la conjunción de estos caminos de hierro hacen, o más bien actúan como un elemento de cambio en la fisonomía de la corteza terrestre. Aquí vemos la proyección territorial del estado de Morelos. Para los que conozcan la fisonomía territorial actual, van a ver que está totalmente modificada porque el territorio era diferente en 1910. Sin embargo, lo que permanecen a la actualidad son los remanentes de estos caminos de hierro, que son una expresión, insisto, de la acción humana con el medio geográfico. Y bueno, ya para finalizar, dejo este mapa ya un poco más aterrizado con todas las conexiones. No es tan puntual en algunos trazos y tampoco yo fui tan puntual en el papel de los hacendados azucareros, dado que tengo entendido que en esta mesa nos acompañan unos compañeros que van a explicar, creo, más a profundidad el papel de la élite regional azucarera y cómo ellos incentivan hacer escapes hacia las haciendas. En ese sentido me fui muy rápido para presentar principalmente a ustedes, y fue lo que me motivó a participar en este evento, cómo estamos abordando, por lo menos en la institución donde estoy, el problema de los ferrocarriles. Obviamente hay una muy nutrida bibliografía ferrocarrilera, muy bien documentada, pero para el caso de Morelos me parece que todavía hay huecos, especialmente después de 1910 y hasta la extinción, ¿no?, del tránsito ferroviario hacia finales del siglo XX. Entonces, en ese sentido, lo que yo estoy planteando y les estoy presentando es una forma alternativa de estudiar los ferrocarriles a partir de la adopción de la perspectiva geohistórica y la historia regional, obviamente. ¿Cuál es mi concepto de base? El relieve antrópico. Relieve antrópico es una idea que se gesta en la geomorfología. Específicamente se denomina relieve antrópico a todas estas formas intrusivas e erosivas que expresan las acciones del hombre sobre el medio. ¿Cuáles son los relieves antrópicos? Ciudades, puentes, vías de comunicación, minas, etcétera, ¿no?
Entonces, en ese sentido, yo veo a los ferrocarriles como un relieve artificial alterno al natural, y más específicamente lo clasifico como relieve antrópico ferroviario. Ese es el apellido que yo le doy. ¿Y por qué hago esto? Porque, como bien les digo, en la geohistoria se recupera el concepto de estructura, y esta operación la vemos como una cuestión estructural, dado que permanece a partir de la apertura de la acción de los azucareros, fue una acción humana. Vemos que cambió de sentido, ese relieve antrópico cambió de sentido, ya no cumple su función original. Ahora tiene otra función, dando paso a automotores o sirviendo como espacio de asentamiento. Es más o menos una pregunta que alguien le hizo ayer al doctor Semo, y en ese sentido yo estoy abordando el problema de los ferrocarriles para verlo en términos más amplios, ¿no? Bueno, es lo que acabo de explicar. Y al final, la operación regional, o más bien la delimitación regional, tiene que ver con estos dos instrumentos espaciales de análisis. El que está en círculo rojo es la región azucarera del estado de Morelos, y el círculo verde es la región de los Altos de Morelos. Como ya había explicado, ambas regiones generan un tránsito ferroviario, pero responden a estímulos diferentes. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque trayendo al presente el tema ferrocarrilero con respecto al estado de Morelos, como todos ustedes saben, hay un desarrollo ferroviario en el sureste y en el istmo. Aquí en el estado pues ya no contamos con un ferrocarril, salvo una línea que me parece se llama BK o BC, que sale de Cuautla y va por Totolapan y va al Estado de México, pero creo que no es muy activa. Y en ese sentido se ha planteado el problema, ¿no? De que, como otros estados, Morelos carece de un tránsito ferroviario. Entonces, hace tiempo se barajó la opción de estimular un camino de hierro desde el aeropuerto hacia la Ciudad de México. Y esto en motivo de hacer efectiva la interconexión aeroportuaria. Pero ¿cuál es el problema? Que se barajó también la opción de ocupar los derechos de vía de estos ferrocarriles, pero puede ser muy problemático dado que ya están ocupados y ya tienen otro sentido. Ya la operación regional de la que derivaron no es la misma. O sea, en ese sentido, en una eventual reactivación de los ferrocarriles en Morelos, aunque sea un tren suburbano o lo que sea, debe responder a una nueva forma de regionalizar el problema del traslado de personas o de carga. Puede ser, por ejemplo, turismo. El nuevo aeropuerto, bueno, el aeropuerto de Morelos está ubicado a escasos kilómetros de Xochicalco, y en Tepoztlán hay otra oferta turística, y podría ser en ese sentido regionalizar bajo un criterio turístico, o simplemente regionalizar un probable ferrocarril en términos de el traslado de mano de obra desde Cuernavaca hacia México, como habitualmente se hace en autobuses y en automóviles particulares, ¿no? Y bueno, en ese sentido es el tema que vengo a exponer ante ustedes, y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a Miguel Ángel por esta excelente exposición y esta investigación que tiene un fundamento sólido, partiendo de su trabajo y de sus conocimientos previos, ¿no? Sobre los caminos que datan de la época novohispana. Y por otro lado, el conocimiento y el apoyo que utiliza de Braudel, ¿no? Del estudio que hace Braudel exactamente en el Mediterráneo, ¿no?
hay precisamente algunos otros estudios sobre el espacio geográfico en Francia. Y Braudel, quiero hacer además un comentario que por esto lo comentaba el día de ayer. Braudel decía que si algo unifica a una sociedad es, entre otras cosas, su educación y los medios de comunicación, y Braudel se refería específicamente al ferrocarril, ¿no? El ferrocarril como una unidad nacional. Y en términos del espacio, pues también aquí hay todo pues un abanico de espacios históricos, ¿no? Que pueden ser retomados, ¿no? Y yo creo que el impulso al ferrocarril en Morelos, pues debe ser una necesidad ya, ¿no? Para, pues, darle de nuevo este impulso al desarrollo económico y turístico, como lo menciona Miguel Ángel. Bueno, vamos a pasar a la siguiente exposición. Es Alan Villegas Herrera, ¿no? Nosotros tenemos aquí, yo quisiera brevemente leer primero su semblanza curricular, ¿no? Aquí la tengo conmigo. Él es estudiante de la licenciatura en Historia en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Ha sido profesor de paleografía en el Archivo General del Estado de Puebla desde el 2018 a la fecha, impartiendo talleres introducciones de paleografía. Ha realizado ya una lista larga de ponencias, no sé si mencionar todas, pero voy a mencionar algunas, 2 ponencias, una participación en la estancia de investigación del 24 verano, ¿sí? De la investigación científica y tecnológica del Pacífico, elaborado el proyecto de la estación del ferrocarril interoceánico en Oriental Pueblo, asesorado por el doctor Marco Antonio Lavadanzo Arias, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sí, ha participado en el Seminario de Genealogía Mexicana, coordinado por el doctor Javier Sánchez y desarrollado desde abril de 2007 en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de México. Participación desde el 1 de diciembre de 2017 a la fecha. Y ha tenido una participación en el programa Haciendo Ciencia de la UAP, primavera 2018. Bien, voy a leer brevemente algunos elementos de su ponencia, ¿no? Para que nos demos una idea. Bien, tenemos aquí que la presente investigación analiza el impacto que tuvo la construcción del ramal del ferrocarril Puebla-San Marcos y Villa de Libres, así como el ramal San Marcos-Tehuicitlán en la Sierra Norte del estado de Puebla, al modificar el paisaje geográfico de la región conforme se fue construyendo los ramales rumbo al norte del estado, generando nuevos espacios de sociabilidad y asentamientos urbanos. Este ramal se construyó en la estación del Ferrocarril Oriental Mexicano, cerca de la Hacienda Virreyes, la estación que empezó a tener un gran intercambio comercial y desplazamiento de pasajeros rumbo a la Sierra Norte del estado de Puebla, Jalapa, al puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Ya para finalizar, comento que en la década de 1910 la estación se convirtió en un espacio de sociabilidad significativa de la región entre 1910 y 1917. Llegaron pobladores a vivir en la periferia, los que se integraron al trabajo en el ferrocarril como su principal medio laboral, adoptando la cultura ferrocarrilera y modificando sus paisajes culturales cotidianos. Ahí residieron 300 familias a las que en 1917 solicitaron al gobernador Alfonso Cabrera Lobato la elevación de la estación a pueblo. Los pobladores se constituyeron como un pueblo, construyeron una identidad local, una identidad ferrocarrilera, desde los proyectos de urbanización de la vida cotidiana, vida laboral, tiempo de ocio, y todo giraba en torno al ferrocarril. La estación fue el centro de la vida del lugar. Bueno, pues dejo la palabra a Alan para que nos desarrolle el tema. Adelante. Alan, pues... Sí, muchas gracias, doctor Semo. Sí. Pues sin más preámbulo, iniciaré con mi presentación.
¿Se ve la presentación? Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco al comité organizador por haber aceptado mi ponencia, al personal del CEDIF por apoyarme con material de su acervo y el apoyo incondicional de la doctora Gloria Tirado para realizar esta investigación. La presente investigación surgió a partir de las reflexiones motivadas en el programa Haciendo Ciencia de la UAP, Primavera 2018, con la investigación titulada La Fundación de Oriental Puebla 1917, acercamiento a su historia ferrocarrilera, bajo la asesoría de la doctora Gloria Tirado. Las inquietudes surgieron y se continuó investigando sobre el pueblo de Oriental, cuyo comportamiento poblacional resulta interesante por la formación de su población y de su identidad local. Una identidad que perdura hasta la fecha en la memoria colectiva de la población, el sonido de las locomotoras y la estación como el principal punto de sociabilidad de la comunidad. Además que el ferrocarril creó al pueblo, por lo tanto es el pasado más inmediato de la población, lo que trae como consecuencia que la comunidad de Oriental haya construido a lo largo del tiempo una identidad ferrocarrilera. Esta ponencia es un esbozo de las reflexiones que planteo en mi tesis de licenciatura asesorado por la doctora Gloria Tirado, y para su exposición se dividió en 3 apartados. Mencionar brevemente la construcción del ferrocarril Puebla-San Marcos y el ferrocarril San Marcos-Teciutlán, donde se ubica la estación del ferrocarril oriental. Después hablar también bastante breve sobre los desplazamientos de poblaciones y de elevación de la estación como un municipio libre en 1917, para finalizar mencionando aspectos básicos de la vida cotidiana sobre la construcción de esta identidad ferrocarrilera, ¿no? Bueno, el proyecto del ferrocarril interoceánico Acapulco-Veracruz comenzó por decreto de julio de 1880. Se planeó conectar la ciudad de Jalapa, Veracruz, con San Andrés Chalchicomula, Puebla. Para ello se autorizó en el decreto del 6 de septiembre de 1880 la construcción de un ferrocarril. El general Porfirio Díaz aprobó el traspaso hecho en favor del señor Ramón Sangronis, de la parte del ramal que se iba a construir en el estado de Veracruz del ferrocarril Jalapa, San Andrés Chalchicomula, el 30 de septiembre de 1880. Posteriormente, el 21 de noviembre de 1881, se aprobó la consolidación de las concesiones relativas a las líneas de Jalapa a San Andrés Chalchicomula, aprobada el 6 de septiembre de 1880. De Jalapa a Veracruz, el 6 de enero de 1881, y San Andrés Chalchicomula a la línea de Morelos el 27 de junio de 1881, quedando así constituida la empresa del Ferrocarril Nacional Interoceánico. Dentro de este proyecto se tenía la intención de construir un ferrocarril entre la ciudad de Puebla y la estación de San Marcos, del ferrocarril mexicano. La concesión fue aprobada por decreto del 4 de septiembre de 1880 entre el gobierno del estado de Puebla, representado por los senadores Carlos Aubry y Francisco Daza, para la construcción y explotación de un ferrocarril de vía angosta, con su telégrafo correspondiente. Por este contrato, la línea sería concluida en el término de 4 años, con derecho a 8,000 pesos por kilómetro. La Secretaría de Fomento nombró inspector de la línea Puebla-San Marcos al ingeniero Pedro Sentíes y representante del gobierno en la junta directiva al licenciado Antonio Pérez Marín. Por su parte, la compañía nombró al licenciado Manuel Dublán, su representante en la capital, al ingeniero Guillermo Jay, director de los trabajos, y los señores Luis García Teruel Manso y Jacobo y José María Ortiz Borbolla como representantes de los accionistas. Dentro de la planeación del ramal Puebla-San Marcos, la construcción del ramal se dividió por secciones, partiendo de la estación de San Marcos con dirección a El Pinal. Los kilómetros totales que debían construir, según los reportes de ingenieros, era de 78 kilómetros, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera. De Puebla a Amozoc con 18 kilómetros, de Amozoc a Cajete con 12 kilómetros, de Cajete al Pinal con 10 kilómetros, del Pinal a San Marcos con 14 kilómetros, de San Marcos a Ojo de Agua con 12 kilómetros, de Ojo de Agua a Virreyes con 16 kilómetros y de Virreyes a San Juan de los Llanos con 11 kilómetros. Los reportes de los ingenieros detallan todo este gran proceso de construcción, el cual fue bastante complicado debido a la geografía de la región. Sin embargo, aquí mencionaremos el proceso brevemente de la construcción de la 6ª y 7ª sección, donde es donde se ubica la estación de este objeto de estudio. La 6ª sección de Ojo de Agua a Virreyes midió los 16 kilómetros, se construyeron varios pasos de agua y de alcantarillas indispensables para que pudiera transitar el ramal de los caminos de hierro.
Contó con obras de ingeniería como el puente de Alzayanga, llegando así a las inmediaciones de la Hacienda Virreyes. Aproximadamente a 1 kilómetro del casco de la hacienda se construyó esta estación llamada Virreyes. La séptima sección de Virreyes a San Juan de los Llanos, de 11 kilómetros, según los reportes en 1882, se había construido solamente hasta el puente del Cañón de Virreyes. La intención era que pasara por el Cañón de Virreyes frente a la barranca de la hacienda y terminara en la villa de Libres, junto al cerro nombrado San Juan de los Llanos. Para el 11 de octubre de 1882 se notificó al presidente Manuel González y el general Carlos Pacheco, ministro de Fomento, que quedó terminada la vía férrea entre San Marcos y San Juan de los Llanos, lo que hoy es Ciudad de Libres. Posteriormente, en enero y febrero de 1883, se realizaron diversas obras de ingeniería, principalmente puentes entre las diversas barrancas, finalizando oficialmente el ramal el 15 de marzo de 1883. Los empresarios, al haber reflexionado sobre las comunicaciones interoceánicas, tenían la ambición de comunicar otro punto de la costa con la ciudad de Puebla. El 25 de junio de 1881 se autorizó la construcción de un ferrocarril de la Barra de Nautla a la estación de San Marcos. Después de haber concluido los primeros 25 kilómetros, se procedió a reflexionar sobre cómo comunicar la Barra de Nautla con la estación de San Marcos, por lo cual se concedió la construcción de un ferrocarril de Villa de Libres a Teciutlán, pasando por Santa Lugarda, Cuyoaco, Zacapuastla, Tlatlauquitepec y Teciutlán, a partir del decreto del 20 de diciembre de 1889, proyecto propuesto por el general Hermenegildo Carrillo. Aunque a finales de la década de los 90 el proyecto se modificó, ya que no tenía ya la intención de llegar a la Barra de Nautla ni comunicar Teciutlán con Perote, sino dejar comunicado Teciutlán a San Marcos, llegando solamente hasta Tecolutla. Para el 5 de mayo de 1900, el ramal que conectaba Teciutlán, la Perla de la Sierra, había sido terminado, habiendo conectado un centro de intercambio comercial que daba acceso a comerciantes, artesanos y terratenientes de varios pueblos circunvecinos, como Zacapuastla, Tlatlauqui, Hueyapan, Cuetzalan, Iztacamastitlán, entre otros, comerciar sus mercancías y productos de una manera más rápida gracias a los caminos de hierro, rumbo a la capital del estado o a algún otro mercado regional. La estación Virreyes fue una estación de bandera o de paso, retomando la definición de estación del Reglamento de Conservación de Vías y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos, donde se menciona que es un lugar designado en el horario con un determinado nombre. El Reglamento para la Construcción y Conservación y Servicio de los Ferrocarriles de 1883, publicado como diccionario en 1892, define que es un lugar donde se detiene el tren. La estación Virreyes cumplió con la definición de ambos reglamentos. Era un lugar designado en el itinerario de la vía con el nombre de la hacienda, donde se efectuaba la salida y llegada de locomotoras con sus vagones. Había ascenso y descenso de pasajeros y mercancías casi las 24 horas. Como bien rectifica la historiadora Tirado, muchas estaciones se construyeron y terminaron en diferentes momentos. Al inicio algunas fueron provisionales, de madera, otras estaban marcadas por una parada de bandera, por lo cual lo más seguro es que la estación de Virreyes fuera una parada de bandera. El incremento de la explotación entre 1891, 1894 y 1899, 1901, así como la planeación de la construcción de otro ramal que pasaba por la Hacienda Virreyes, trajo como consecuencia que los ingenieros planearan la construcción de una nueva estación, un poco más lejos de la Hacienda Virreyes. Al consultar la carta del ferrocarril de San Marcos a Tecolutla de la mapoteca Manuel Orozco Iberra, nos podemos dar cuenta de que el transbordo de vía férrea que iba a comunicar las estaciones de Metepec, San Lorenzo con Jalapa, Veracruz, cruzó por Virreyes y por la nueva estación del ferrocarril oriental, donde aparece el nombre ya de Oriental y al mismo tiempo Virreyes, y si podemos ver en la diapositiva se ve la hacienda también, que está bastante cerca. Ambas son estaciones del ramal. En años posteriores fue eliminada la estación de Paso Virreyes para edificar uno de los principales centros ferrocarrileros de la región. Debido a la construcción de esta nueva estación del ferrocarril entre 1911 y 1917, hubo un incremento demográfico en la estación del ferrocarril oriental. Los pobladores migrantes se fueron asentando en terrenos aledaños a la estación. La mayoría vivía en casas sin las condiciones necesarias y algunos incluso vivían en los propios vagones del ferrocarril.
Al llegar a tener 300 familias, hablamos de aproximadamente 1093 habitantes, según la ley del municipio libre, solicitan al Congreso del Estado se les considerará como un pueblo por la cantidad de pobladores que residían en los terrenos cercanos a la estación. Además de que los colonos argumentaban que cubrían los servicios básicos de luz y agua, servicios que se les dotaba gracias a la estación. Entonces, el gobernador Alfonso Cabrera Lobato, junto con el secretario general Miguel Moto, firmaron un decreto donde se estipulaba que la estación ferrocarrilera de Oriental, perteneciente al municipio de Libres, Puebla, con una población compuesta por las 300 familias, que disfrutaban de los elementos suficientes para impulsar el desarrollo y progreso de su comunidad en todas sus formas, podía elevarse a pueblo. Desde entonces, la población se convirtió en una comunidad de bastante importancia por el transbordo de los pasajeros y de los ramales que venían de diversos lugares. El gobernador del estado destacó que la estación del ferrocarril tenía una comunicación bastante importante con ciudades comerciales como era México, Veracruz, Puebla, Teciutlán y Jalapa, por lo cual el comercio interior de la comunidad podía beneficiarse con el traslado de mercancías a estas ciudades comerciales, porque la comunidad contaba con algunos establecimientos terratenientes ya locales. El decreto fue expedido por el gobernador el 19 de septiembre y estipulaba diversos artículos, ¿no? Con el sonido, ya el silbato de la locomotora, se anunció de manera oficial que el 29 de octubre de 1917, que las 300 familias que habían desplazado de su lugar de origen buscando nuevas oportunidades laborales para mejorar su calidad de vida, integrándose a la industria del ferrocarril, creando comercios, desempeñándose en diversos oficios y al trabajo en el campo que posteriormente se les entregan ejidos, habían sido elevados oficialmente como pueblo, comenzando así la historia rielera de la comunidad, creando con el paso del tiempo una identidad ferrocarrilera que perdura hasta nuestros días. La construcción de los ferrocarriles desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX modificaron los paisajes geográficos de México. Muchas estaciones del ferrocarril se construyeron en ciudades o pueblos donde ya había asentamientos, como es el caso de la ciudad de Puebla, San Martín Texmelucan, Amozoc, Acajete, Teciutlán, Libres, Zacatlán y Chignahuapan, por mencionar algunos ejemplos. El comportamiento social en estas ciudades tuvo otras características, debido a que la población tuvo que ir incluyendo en su cotidianidad y sus espacios de sociabilidad el transitar de el León de Acero. Aunado a este proceso de construcción del ferrocarril en ciudades con un pasado colonial o decimonónico, se dio el nacimiento de pueblos ferrocarrileros. Estos pueblos ferrocarrileros que nacieron debido al desplazamiento que se llevó a cabo durante el proceso de construcción. Por lo cual, en la medida en que se fueron construyendo los ramales y las estaciones del ferrocarril, los trabajadores iban instalando sus campamentos a pie de vía. Muchos de estos trabajadores se quedaban a vivir ya en la comunidad o cerca de las estaciones. El comportamiento social de los pueblos ferrocarriles es diferente debido a que el ferrocarril no se construye en un pueblo fundado. Todo lo contrario, el ferrocarril funda un pueblo que tiene como principal medio laboral la industria ferroviaria y es el pasado inmediato que tiene la población, debido a que los pobladores se alejaron de su identidad local, de esa identidad de origen, de su lugar de origen, y la comunidad naciente estructuró otra identidad teniendo como andamiaje el ferrocarril. Por lo cual, la estación del ferrocarril oriental se convirtió en el principal centro de sociabilidad e intercambio comercial de la población, debido a que los terratenientes comerciaban sus mercancías por los caminos de hierro e incluso traían los insumos que necesitaban para trabajar sus ranchos y rancherías. Un porcentaje bastante significativo de la población era ferrocarrilera. Trabajó como mecánicos, peones de vía, maquinistas, llamadores, conductores, fogoneros, reparadores de carros. Llegaron a tener hasta 600 trabajadores en Oriental, debido a que la estación del ferrocarril oriental era una de las estaciones más grandes de la región, contando con hotel, baños de vapor, restaurante, talleres y campamento. Los demás pobladores que se dedicaban a otras profesiones como carpinteros, herreros, comerciantes, pulqueros, carniceros, pequeños agricultores, artesanos e inclusive los propios ociosos, a pesar de que su actividad productiva era ajena al trabajo ferroviario, su relación con el ferrocarril era bastante directa, por ser la estación el principal punto de sociabilidad e intercambio comercial.
Cuando se pensó en un nuevo proyecto urbanístico, la construcción de las 4 secciones en las que se dividió Oriental se realizó partiendo como punto focal la estación del ferrocarril. Las casas fueron construidas paralelamente a las vías férreas. Algunas de ellas fueron en terrenos que la estación donó. Posteriormente se construyó el parque, lo que viene siendo el Zócalo, 15 de septiembre en 1920, es decir, 3 años después de la fundación. El inicio de la construcción de la iglesia de Cristo Rey y la edificación de la escuela primaria Enrique C. Rebsamen en 1932. La vida cotidiana de Oriental era marcada por el sonido de las locomotoras a lo largo del día, así como el silbato principal de la estación del ferrocarril que marcaba las horas del inicio de la jornada laboral, el almuerzo, la hora de la comida, el cambio de turno, para finalizar con el último silbatazo que ponía fin a la actividad de la estación. Los comerciantes preparaban sus productos, los terratenientes arribaban para cargar o descargar sus mercancías, los trabajadores de la estación preparaban todo para el arribo del tren, los pasajeros se alistaban y los ociosos contemplaban la cotidianidad de la estación, por lo cual la rutina de Oriental era regida por el sonido del ferrocarril. Esa era la vida cotidiana pública de la comunidad. Sin embargo, también hubo comportamientos particulares en el ámbito cotidiano familiar. Se modificaron los paisajes culturales privados, integrando la cultura ferroviaria desde dichos, rimas, anécdotas, formas de vestimenta y sobre todo la profesión, debido a que algunas familias hicieron tradición generacional ser ferrocarrileros, ya que el padre o el abuelo habían sido rieleros y fueron de aquella primera generación de migrantes que se integra al trabajo ferroviario. A pesar de que algunos de estos descendientes de estos primeros ferrocarrileros se dedican ya a otros oficios y profesiones, dentro de su herencia cultural genealógica perdura esa identidad ferrocarrilera. Durante la formación de los descendientes de esta generación de migrantes, estos niños nacidos en Oriental, ya denominados como orientalenses, vivieron su infancia con el sonido de las locomotoras y la estación del ferrocarril, debido a que sus padres los llevaban al trabajo y mientras sus padres trabajaban, esos infantes se ponían a jugar con locomotoras de verdad, subiéndose a ellas, conociendo de cerca a las negras consentidas y el trabajo ferroviario. Incluso para el cortejo, el ferrocarril fue bastante importante para la comunidad de Oriental. De manera similar como en los tiempos del Porfiriato y de la Revolución, coloquialmente se decía echando reja para referirse a aquella pareja de jóvenes que platicaba en las ventanas de las casas con barrotes, las cuales probablemente tenían una relación afectiva, se estaban conociendo o comprometiendo. En Oriental el principal lugar para cortejar era la estación del ferrocarril. Las parejas se citaban, conversaban en el restaurante, en la zona de taquilla, en las bancas de espera, por mencionar algunos de los lugares. La política de Oriental también estuvo influenciada por los ferrocarrileros, debido a que el gremio rielero tuvo una participación bastante activa, obteniendo en diversos periodos el cargo de presidente municipal y regidores del cabildo local desde 1917 hasta la actualidad. Inclusive los monumentos históricos con los que cuenta la población son patrimonio rielero. Al ser el ferrocarril el pasado más inmediato de la población, los vestigios históricos pertenecen a la industria ferroviaria, por lo cual este patrimonio reafirma la identidad cultural ferrocarrilera de Oriental. Entre el patrimonio con el que cuenta la población tenemos la propia estación del ferrocarril de Oriental, que fue el punto focal de la historia de la comunidad. También cuenta con locomotoras que son consideradas como parte del patrimonio. En Oriental existen 2 locomotoras como monumentos. La primera es la locomotora 143, una de las locomotoras más emblemáticas que surcaron el ramal Puebla-Teciutlán. Inclusive cuando se acabó la era del vapor, los ferrocarrileros de Oriental hicieron una ceremonia de despedida en 1969 y posteriormente la hacen monumento. La segunda locomotora es la locomotora Niágara 3040. Este modelo de locomotoras no corrió por los lamares del centro, debido a su gran tamaño y la geografía de la región. Se optó por introducir modelos de vía angosta y la locomotora Niágara fue la más grande que implementó la industria ferroviaria en México. El proyecto original era llevar a la locomotora Niágara 3040 a un museo en la ciudad de Jalapa, pero por lo complicado que fue su traslado, los trabajadores decidieron dejarla en Oriental, por lo cual se convirtió en un monumento emblemático. El patrimonio cultural se enriqueció con el monumento en conmemoración del centenario de Oriental 1917-2017, el cual tiene a los jefes de las 300 familias que vivieron en 1922 en Oriental. Un aspecto importante debido a que la comunidad oriental la fundaron estas primeras 300 familias que emigraron de su lugar de origen. La lista de los fundadores está ordenada alfabéticamente por apellidos y se encuentra ubicado en el Parque 15 de Septiembre, lo que es el Zócalo.
frente a la presidencia municipal. Plasmados en el monumento se encuentra la locomotora 143, la estación del ferrocarril y el decreto de fundación en la parte posterior. En conclusión, el ferrocarril, el titán de hierro, el medio de transporte terrestre por excelencia desde mediados del siglo XX hasta mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, no solo trajo modernidad y una nueva forma de trasladar mercancías y pasajeros, además de conectar las principales ciudades y regiones del territorio nacional, el ferrocarril trajo oportunidades laborales y modos de vida, aspectos culturales que se integraron en la vida cotidiana de la población de México. La población de Oriental adoptó el ferrocarril como el principal medio laboral e integraron en su vida familiar aspectos de esta cultura rielera. Estos diversos aspectos hacen que la reflexión sea mucho más compleja y detallada. ¿Sale? Y con esto termino mi participación. Muchas gracias. Le agradecemos a Alan esta amplia exposición y en donde toca un abanico de temas muy amplios, sobre todo en la última parte, ¿no? Y que resume la trascendencia y la importancia del ferrocarril como medio de comunicación en una región específica, ¿no? Local, ¿no? Es decir, pues de hecho impulsa el desarrollo local para la producción de mercancías exportadas a ciudades importantes, entre otros, ¿no? Crea hábitos de comportamiento, ¿no? Crea, digamos, nuevos centros de poblaciones dedicados exclusivamente a la industria del ferrocarril, ¿no? Y crea también infraestructura asociada al ferrocarril, ¿no? Es decir, el ferrocarril detonó, por un lado, claro, la producción, detonó la economía, economías locales, ¿no? Y aquí lo interesante de esta exposición es que es un ferrocarril que impulsa la economía de una población, no de un grupo de hacendados, como normalmente acostumbramos a escuchar, ¿no? No, es el ferrocarril el que está impulsando la economía de una población, ¿no? Y la vida cotidiana alrededor de esta. Bueno, pues te felicitamos, Alan, por esta excelente exposición. Y bueno, continuamos con nuestro último expositor, Roberto Nava Cabrera, ¿no? Roberto, bueno, nos va a exponer, vamos a leer brevemente su currículum, perdón, es una cosa breve. Originario de la ciudad de Orizaba, Veracruz, es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y es socio activo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Trabajó como garrotero de camino de los ferrocarriles nacionales de México hasta su privatización en el Ferrocarril de Sureste y a la fecha trabaja como conductor de trenes de Ferrosur de SADCB y es abogado postulante. Ha escrito algunos artículos sobre la historia del edificio de la sección 20. A ver, un momento, estoy leyendo aquí de la sección 20 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y también es autor del libro Las estaciones del ferrocarril mexicano, que narra el recorrido del ferrocarril mexicano desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Veracruz. En el Huatusquito se narran los primeros intentos por comunicar la ciudad de Córdoba, Veracruz, con la ciudad de Huatusco, el estudio y proyecto de la construcción del ferrocarril de Córdoba a Huatusco y el por qué nada más llegó hasta San Juan Cosmomatepec, la construcción de sus estaciones de supresión y posterior desmantelamiento y el fin que le dieron a sus instalaciones. Bueno, pues le dejo la palabra a Roberto, que nos va a hacer una exposición. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que desafortunadamente voy a tener que ser muy breve por la falla del sonido. Espero que me puedan escuchar un poquito y si no me voy a adaptar a la exposición por medio del formato de PowerPoint. Hablar del Huatusquito fue, en cierta forma, conocer del Huatusquito fue en cierta forma como curiosidad, ¿no? Siendo residente fugaz de la ciudad de Córdoba,
en 1997, me llamó mucho la atención que la gente se expresara del Huatusquito como si fuera un tren que apenas acabara de dejar de funcionar, ¿no? Entonces, la curiosidad de preguntar cuál era ese tren y todo lo demás, pues me llevó a realizar una investigación demasiado completa, y al mismo tiempo esta charla está basada en la presentación de este libro que resultó de la curiosidad de conocer del Huatusquito. Entonces, de manera rápida les voy a decir, como es muy extensa la plática, la voy a tratar de solventar en ciertas características nada más. Fueron tres intentos los primeros para lograr comunicar la ciudad de Huatusco con la ciudad de Córdoba, Veracruz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el tiempo de 1800, en que la ciudad de Huatusco empezó a desarrollarse como pueblo, como villa, era muy rica en cuanto a sus mercancías, a sus productos, a todo lo que de él. Pero desafortunadamente la cuestión de los caminos era muy, muy deficiente. Entonces, el primer intento fue iniciado por el gobierno del estado de Veracruz para construir un ferrocarril de Camarón a Huatusco. Desafortunadamente se hicieron los planos, se hicieron el contrato, se hizo todo, pero no se llevó a cabo. El segundo intento fue en 1889 por el señor Ángel Vivanco y Lama, pero desafortunadamente por su falta de capital tampoco fue llevado a cabo este proyecto. Y el tercer intento fue en marzo de 1894 de construir un ferrocarril de Camarón a Huatusco por el señor Luis Grajales. Y lo mismo, por falta de interés, por falta de dinero, por falta de lo que haya sido, jamás se llevó a cabo. ¿Sí? Y el cuarto intento de conectar a la ciudad de Huatusco lo realizó el mismo señor Luis Grajales y Ángel de Castro el día 30 de noviembre de 1898. Se pretendía construir una línea de ferrocarril sin subvención que, partiendo de la estación del ferrocarril mexicano en Córdoba o Fortín, llegara a Huatusco con facultad de hacer ramales a los lados de la vía, en los puntos convenientes, no excediendo estos de una longitud de 50 kilómetros. La línea que pretendían construir sería de 0.60 centímetros de anchura y la tracción sería de vapor o sangre, según fuera más conveniente. Además, solicitaban un término de 12 meses para constituir el depósito y que este sería de 1,000 pesos. El día 9 de diciembre de 1898 se celebra el contrato y el 17 de diciembre de 1898 fue expedido el decreto de aprobación del contrato respectivo y publicado en el diario oficial correspondiente el día 20 de enero de 1889. El día 2 de febrero de 1900, el gobierno del estado de Veracruz hace una concesión al ferrocarril de Córdoba a Huatusco y mediante contrato se compromete a pagar a la empresa la cantidad de 108,000 pesos en 4 anualidades, a contar desde la fecha en que la línea férrea llegara a Huatusco. El contrato en cuestión se componía de 4 capítulos y 47 artículos, y en él se incluían lo referente a los permisos, el trayecto, plazo para la construcción, las bases de la compañía, concesiones y prohibiciones, el material fijo, rodante, material para telégrafo, vagones, tarifas, transportes de efecto del gobierno y prevenciones varias. Desafortunadamente, por cuestiones que ignoramos y que nunca pude localizar, el 28 de abril de 1900 se autoriza a traspasar la concesión de Luis Grajales y Ángel Icazo al ingeniero Juan Navarro, Julio Limantur y Carlos Nastas. Aquí en este aparte, cuando estos señores crean una sociedad civil para hacerse cargo de la construcción del Huatusquito, aquí es donde empieza la primera, digamos, pues si no mentira, la primera idea errónea que la gente tiene, ¿no? O sea, piensan que el constructor fue el señor Ibsen Mantuf, el secretario de Hacienda del presidente Porfirio Díaz, pero no, el que fue
parte con la mayoría de las acciones fue su hermano Julio Limantur. De hecho, en un lugar a un lado de Coscomatepec existe una residencia de él que mandó a construir precisamente como día de campo. Se conoce como la Quinta de Limantur, ¿sí? Pero la gente piensa que él fue el principal, el hermano, el Limantur, pero ahí están equivocados, ¿no? Entonces, parte de la investigación de esto era desmitificar el que realmente haya sido el que se encargó de la construcción. El 12 de febrero de 1901 se inauguraron los trabajos de construcción, ¿sí? Como podrán ver, este es el plano original del recorrido. Desafortunadamente las letras están muy pequeñas, ¿sí? Fue tanto la importancia que creó en la sociedad mexicana, y sobre todo por los encargados de iniciar la construcción, que los periódicos de la capital cubrieron el evento. Por ejemplo, con esta nota: el ferrocarril a Huatusco. Por el ferrocarril mexicano salieron el jueves último rumbo a Córdoba los concesionarios de una vía férrea, que partiendo de Córdoba terminará en Huatusco. Acompañan en su viaje a los referidos señores los ingenieros encargados del trazo de la línea, con el objeto de dar desde luego buen principio a los trabajos de construcción. El ancho de la vía es de 60 centímetros, partiendo de Córdoba. Pasará por las haciendas de la Trinidad Grande y La Capilla, y por las poblaciones de Tomatlán y San Juan, para llegar a Huatusco, recorriendo una zona muy rica por sus productos naturales. El trazo general de dicha vía está a cargo de los señores ingenieros Armando I. Santibáñez y Alberto Herrera Olivier. Estará terminado en el próximo marzo, para cuya fecha deberá estar errado. Y en explotación un tramo hasta la hacienda de La Capilla. Esta línea tiene gran importancia dado el tráfico que hay entre las dos poblaciones que toca. Siendo el camino sumamente pintoresco, pues atravesará por las escabrosas barrancas de San Antonio y de Jamapa, que tienen cerca de 400 metros de profundidad. En esa parte también se ha hecho de cierta manera un rumor de que el constructor fue el hijo del general Porfirio Díaz, que le llamaban Porfirito. Y no, Porfirio Díaz Ortega participó en labores de reconocimiento nada más. Él prestó sus servicios para el despacho de Armando Santibáñez y Alberto Herrera Olivier. El recorrido de manera práctica iniciaba pasando el río San Antonio. La línea atravesaba la hacienda de San Francisco, seguía por terrenos del Rancho de la Luz, hacienda de la Trinidad Grande, Rancho de San Isidro, llamado también de Bedoya, terrenos de la hacienda de La Capilla, Rancho de los Izotes, terrenos de la hacienda de Monteblanco y la barranca de Tomatlán, antes de llegar a San Juan Coscomatepec, ¿sí? Fue tal la importancia de su construcción a nivel nacional. El día 23 de febrero de 1902, el periódico El Mundo Ilustrado de la Ciudad de México publicó en sus páginas la siguiente nota: Córdoba-Huatusco, nuevo ferrocarril. Pronto quedará realizada una mejora de notoria importancia entre las poblaciones de Córdoba y Huatusco, en el estado de Veracruz. Con la terminación, perdón, se corrió mucho aquí la presentación. Bueno, continúo. El camino es sumamente pintoresco, pero ofrece serias dificultades para la construcción del nuevo ferrocarril, para las cuales están siendo vencidas. Atraviesa una zona de exuberante vegetación y el terreno en una gran parte sumamente quebrado. La nueva vía atravesará importantes barrancas como la de Jamapa y Tomatlán, para la cual se están construyendo grandes y resistentes puentes. ¿Sí? Dentro de las grandes obras que presentó la construcción de este ferrocarril, se encontraba el puente sobre el río San Antonio, que era casi la salida de Córdoba al antiguo camino hacia Coscomatepec. El puente sobre el río Canoas, y el puente sobre el río Xúchitl, que se encuentra junto a la estación de Chocamán. Ahí, dentro de la investigación para la elaboración del libro, recorrí el tramo antiguo en ciertas partes, porque en otras ya se está muy montado, y
conseguir las fotografías sobre el río Suchi. El puente de la barranca de Tomatlán, en su momento llamado Benito Juárez, en su tiempo fue el más alto de la República, ¿sí? Y así lo consideraban las demás empresas y la demás gente. Estos son los planos del kilómetro 0 al kilómetro 5, ¿sí? El kilómetro... Sí, me está fallando acá. Yo creo que ese no es mi día porque primero no sirvió el sonido y ahorita otra vez. El plano del kilómetro 10 y el kilómetro 5. El recorrido del ferrocarril iniciaba en 1902 con la parada de las estaciones, la parada del mercado, el mercado de San Antonio, la parada de la Luz, que era una estación de bandera. La parada de bandera significaba que una persona se ponía a la orilla de la vía, hacía señales y lo que sea, y el tren se detenía. La Trinidad era igual de bandera y Llano de la Capilla. Eso se lo presenté en los horarios anteriores. Para 1910 se fueron incorporando estaciones, como ejemplo, como San Antonio, La Capilla, Monteblanco, Chocamán, Tomatlán y San Juan Coscomacepec. Para 1923 se agregó la estación de San Francisco y Tezonapa. No, definitivamente no es mi día. No es mi día, pero bueno, sigamos intentándolo, ¿eh? Ya se dieron cuenta cómo estoy batallando aquí con esto. Dentro del equipo extractivo también surge un cierto, ¿cómo le diré? Una idea idílica, ¿no? De nombrar a las locomotoras por el nombre de alguna mujer, ¿no? Por ejemplo, la máquina número 1 le apodaron Elena y fue puesta en servicio el 1 de mayo de 1902. La máquina número 2 la autonombraron Luisa, puesta en servicio el 11 de mayo de 1902. Y la máquina número 3 llamada Beatriz. Con el tiempo se fue deformando la idea de por qué habían apodado con nombre de mujeres a las mujeres. En alguna revista local de la ciudad de Córdoba se mencionaba que ahora se llamaba La Cucaracha y tenían otros sobrenombres, ¿no? Pero más o menos teniendo una plática con el señor Tom Cribb, que es estadounidense y es familiar de un padre que tuvo mucha historia en la ciudad de Córdoba a principios de 1900 y él me proporcionó muchos documentos precisamente para la investigación del Huatusquito. Él supone que, por ejemplo, la máquina número 1, Elena, la esposa del señor Julio Limantur, era Elena Mariscal. Entonces haya sido posible que por el nombre de su esposa y de sus hijas o algún familiar se haya puesto el sobrenombre a las máquinas, ¿sí? El 8 de agosto de 1906 se pide autorización para explotar el tramo entre Córdoba y Coscomacepec. El 8 de octubre de 1909, ante el notario público Manuel Borja Soriano, titular de la Notaría Pública número 47 de la Ciudad de México, se lleva a cabo un contrato de promesa de venta en el cual se conviene con la Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano la venta de las acciones de la Compañía del Ferrocarril de Córdoba-Huatusco, Sociedad Anónima, en la suma de 44.500 libras esterlinas, y además el derecho a percibir el 40% de la suma que llega a recibirse del Estado de Veracruz por la subvención que tiene prometida la Compañía del Ferrocarril de Córdoba a Huatusco. Y ahí voy de nuevo. Una disculpa por esta presentación. El día 7 de abril de 1927, no quiere esta cosa. Bueno, vamos a ver qué pasa. El día 7 de abril de 1927, el representante del Ferrocarril Mexicano remitió para su aprobación a la Dirección de Ferrocarriles un testimonio de contrato por medio del cual el Ferrocarril Mexicano, como único accionista del Ferrocarril de Córdoba a Huatusco, y por conducto de su apoderado legal,
pretendía aislar de su administración a este último, cobrando la cantidad de 2,000 pesos anuales por concepto de administración del ferrocarril de Córdoba a Huatusco y un interés del 6% anual por las cantidades que facilite para cubrir las necesidades del mencionado ferrocarril. Las autoridades se encontraban renuentes a dar la autorización, ya que se veía una posible quiebra en cuanto a la administración del ferrocarril, pero en un análisis de sus inspectores se analizó que el futuro del ferrocarril de Córdoba a Huatusco lo tenía contemplado el ferrocarril mexicano como parte integrante de su propiedad y para ello financiaba sus constantes pérdidas. Y en vez de hacer cargo de ellas a la compañía del ferrocarril de Córdoba a Huatusco, que para el mexicano ya no existía, cargaba las mismas simple y sencillamente a la cuenta de pérdidas y ganancias, que es la que reporta las constantes déficits del ferrocarril de Córdoba a Huatusco. El 1 de agosto de 1827, la Secretaría de Comunicaciones aprueba el contrato por medio del cual el ferrocarril mexicano administrará la línea del ferrocarril de Córdoba a Huatusco, haciéndoselo saber al representante del ferrocarril mexicano, J.D.W. Holmes. Para 1929, el ferrocarril de Córdoba a Huatusco ya era administrado por el ferrocarril mexicano. Estas imágenes son de la estación, de las estaciones del Huatusquito. Este es el que le menciono, el puente Benito Juárez sobre la barranca de Tomatlán. En su momento fue considerado el más alto de la República, ¿no? Y ahí podemos apreciar al ya mencionado por las personas de Córdoba como legendario Huatusquito, ¿no? Es una de tantas fotografías que ha servido de postal. En la estación de Tomatlán todavía se encuentra y ahí habita el último... es el museo, es un museo, lo tienen, miren, está reparado y se ocupó como museo. Y ese era el paradero de la estación de San Juan Coscomatepec. ¿Sí? En los últimos años de la década de 1930 y 1940, el Huatusquito operó con grandes pérdidas y jamás pudo recuperarse de estas. Aunado con la construcción de nuevas rutas de comunicación, este dio su fin en los inicios de la década de 1950 y sus instalaciones empezaron a ser desmanteladas en 1953. ¿Sí? El embarque del equipo de arrastre del Huatusquito empezó el 12 de agosto de 1953 y fue posible conseguir estas fotografías y uno de los señores que se encuentra en la parte de arriba dio su testimonio porque en aquel entonces era un joven y ahorita pues ya es una persona de la tercera edad y dio su testimonio de cómo fue el desmantelamiento. Acá tenemos otra escena del embarque del equipo de arrastre y este fue el último personal del Huatusquito. He querido saber quiénes son los familiares de las personas para que nos cuenten sus anécdotas y todo eso pero pues no he podido saber. En esa también ese era el maestro mecánico. De hecho, en la región de Córdoba todavía existe la casa del maestro mecánico y otro señor, don Humberto González, que fue maquinista de camino, trabajó con las máquinas de vapor, las eléctricas y las diésel. Él vivió su infancia y adolescencia en la casa porque su papá era maestro mecánico. ¿Sí? Una de las figuras emblemáticas del Huatusquito era ese señor que se encuentra al frente, don Emilio Carballido. Francisco Carballido, perdón. Es padre del dramaturgo Emilio Carballido. ¿Por qué fue una figura emblemática? Porque a la manera de trabajar del ferrocarril, sí, era, digamos, asignar los puestos, pero al asignar los puestos se tenían que ya ir a vivir al lugar de origen, en ese caso de Córdoba, pero como las tripulaciones pertenecían a la ciudad de Orizaba, pues no les gustaba ir porque generaba gastos, no tenían habitación, no tenían dónde quedarse, los alimentos y todo. Entonces el señor, como era originario de la ciudad de Córdoba, pues nadie le disputaba el puesto. Entonces fue durante muchísimos años y se volvió una figura emblemática del Huatusquito. Alrededor de toda la línea tenía compadres, tenía hijados, era de todo el señor. Y él es
tema aparte, porque más o menos leí una entrevista que le hicieron en la revista Ferronales, y él es todo un digno de una novela, ¿no? Fue soldado, fue ferrocarrilero, fue guerrillero, fue de todo, ¿no? Bueno, ese es tema aparte. Sí. Este es uno de los eventos donde el Huatusquito lo visten de cisne, y fue en el cumpleaños del señor Francisco Carballido, y como podemos observar hay gente ahí vestida elegante, y hay gente militar y todo, por lo mismo de que el señor tenía mucho arraigo. Esas son las tres personas que les digo que el señor de la derecha, don Humberto González, fue maquinista de camino. El señor del medio es el que aparece en las fotos del desmantelamiento, y el señor de la izquierda fue trabajador de día. ¿Sí? Después de la supresión del Huatusquito y su desmantelamiento, donde se encontraba la vía, fue donado al ayuntamiento para la construcción de una avenida. La parte correspondiente a la sección quedó para habitación de los trabajadores, y sus terrenos fueron loteados para casas habitación de los trabajadores. Estas fueron la manera en que se lotearon, si no arbitrariamente, pues de una manera rápida, ¿no? Porque de hecho todavía los terrenos pertenecen a lo que era el ferrocarril, ¿no? Que ahora ya se extinguió por decreto y ya pasaron, parece que van obras, no sé. Pero eso es la estación de San Antonio, y ahí se alcanza a ver el cauce del río San Antonio, ¿no? Esta es la parte de la sección, la parte que se ve rayada, que todavía existe, y la casa de los trabajadores. Arriba se ve el eje de la calle. ¿Sí? Ahí se ve ya la loteada de los terrenos del Huatusquito. Y esta es la extensión de terreno en la estación de Coscomatepec. Actualmente es un centro deportivo que sirve para los habitantes de ahí del poblado de... Y esta es la casa que les digo del maestro mecánico. Aquí es donde se iniciaba el Huatusquito. Era una parada, no era una estación con andén oficialmente inaugurado, nada, sino simplemente era una parada. Y arriba es la calle actual, que si se dan cuenta es muy poco lo que ha variado, ¿no? Sí. Las conclusiones, que es de admirarse como un medio de transporte se conserva en la memoria colectiva. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, ¿no? De que va uno a Córdoba, menciona uno el Huatusquito, y la gente lo menciona como si hubiera dejado de funcionar ayer, ¿no? Durante los casi 50 años que prestó servicio el Huatusquito, fueron muchas las personas que transportó, y hasta la fecha, gente que nunca lo conoció, pero que conservan su recuerdo, a través de charlas familiares, siguen fomentando el recuerdo de este. Fue tanto, en cierta forma, el impacto que ha logrado, que hasta la fecha, que uno de los presidentes municipales de la ciudad de Córdoba, con ayuda del secretario de los ferrocarrileros, hicieron posible llevar la máquina del Huatusquito, la número 2, y se encuentra a la entrada de la ciudad y es considerada como un símbolo, ¿sí? También cabe mencionar que no podemos dejar de mencionar a las personas que de diferente manera han demostrado su admiración por el Huatusquito, ¿no? El maestro Nahum Genaro Solís Heredia, originario de Coscomatepec, que en su libro Canto a Coscomatepec le dedica un poema al Huatusquito llamado El Trenecito. El licenciado Teófilo Aquileo Rosas Juárez, desafortunadamente fallecido, el cual en varios de sus escritos menciona al Huatusquito con admiración, y su deseo era escribir un libro sobre el mismo, pero la vida no le alcanzó, dejando inconcluso su proyecto. El señor Tom Krill, del vecino país del norte y descendiente del padre Krill, una figura dentro de la comunidad cordobesa, y que gracias a los datos aportados por él, se enriqueció este libro con datos verídicos y fidedignos. El señor Andreas Segla, de la ciudad de Alemania, al cual vivió en Orizaba, y hasta la fecha muestra interés y admiración por el Huatusquito. Y yo también no me podía quedar atrás, o sea, yo también, desde que conocí ese pequeño ferrocarril, la licenciada Isabel me trató muy amablemente y conoció del proyecto exactamente hace como 10 años, me dio todas las facilidades, y yo también quiero contribuir con algo a la memoria de ese ferrocarril, ¿no? Y yo le hice estas cuartetas, Huatusquito. Hoy, como hace más de 100 años, casi lo podemos escuchar. Esa pequeña miniatura que nos sigue haciendo suspirar.
Esperaba en las estaciones, entre aroma de limón, que la gente lo abordara para cumplir con su misión. Muchos viajes realizó, muchos kilómetros recorrió, y en las estaciones que paró, a toda su gente ayudó. Ya no pica el Huatusquito, se ha apagado su fogón. Solo queda en el recuerdo de Córdoba y su población. Les agradezco mucho su atención y no me pude extender bastante por problemas del sonido y aparte porque el libro habla sobre la construcción. Estos fueron sus aspectos más importantes y muchas gracias por su atención y aquí es eso. Bueno, pues felicitamos al señor Roberto Nava Cabrera, quien hace un trabajo pues realmente muy significativo porque no solo está asociado a una investigación bibliográfica, hemerográfica, fotográfica, cartográfica, sino también de memoria. Es la historia presente. Es decir, la memoria, que para algunos historiadores va a ser motivo de discusión, es fundamental para enriquecer el trabajo. Y afortunadamente vive todavía bastante gente que conoció este ferrocarril, el Huatusquito, y que trabajó en el ferrocarril, ¿no? Entonces, son pocos los trabajos en donde la memoria, que forma parte de esta historia presente, ¿no? Están incluidos, ¿no? Yo quiero mencionar que, si bien es cierto, la historia, los orígenes de la historia presente están asociados a memorias, pues, de carácter duro, de guerras, ahí surge la memoria. En Europa comienza a haber relatos sobre los acontecimientos de las guerras europeas. Después en Sudamérica va a haber también rescates para recordar pasados pues, muy complejos, muy tristes. En este caso es exactamente todo lo contrario, es recuperar la memoria de un medio de comunicación que se transformó en la cultura, ¿sí? En una forma de ser, de vivir, de identificarse de una región específica, ¿no? El Huatusquito, ¿no? Entonces, creo yo que la historia se hace a partir de estas microhistorias o historias regionales, ¿no? En México, afortunadamente, tenemos mucha gente que se dedica a la historia local, a la historia regional, y es gracias a estos trabajos que realmente comprendemos el todo. O sea, no podemos entender la historia de México sin adentrarnos en estas microhistorias o historias regionales, ¿no? Yo, pues, me congratulo de este trabajo y esperemos verlo pronto, ya publicado. Bueno, pues con esto creo que finalizamos, ¿no? En nuestro encuentro, en este encuentro tan, este panel 4, el ferrocarril, historia y patrimonio, ¿no? Con la participación de 3 proyectos de investigación que son muy significativos y que vienen a enriquecer, ¿no? El conocimiento del ferrocarril en el pasado. Hoy por hoy el ferrocarril sigue estando presente en el subconsciente de la sociedad en su conjunto. No en balde los gobiernos actuales impulsan proyectos de ferrocarril. Tenemos ahí el Tren Maya, tenemos el Tren de Toluca, tenemos el Tren del Istmo, ya me están informando o comentando de otros proyectos presentes de ferrocarril. Y yo creo que esto se debe en gran parte a esta memoria colectiva, ¿no? Y que ha dejado el ferrocarril. Bueno, con esto yo termino mi participación. Le dejo la palabra a Isabel para que nos ofrezca las últimas palabras. Muchísimas gracias, doctor Semo. Tenemos una ronda de comentarios. Muchos saludos. Beto LC saluda a todos y a todos los que hacen posible este evento. Felicidades y agradece las ponencias, le parecen excelente. Isaac Villegas nos saluda desde Campeche. María del Rosario Figueroa, excelente, gracias por darnos a conocer estos avances. Lilia Herrera, gracias a los organizadores y ponentes.
William Vandervan, saludos a Alan. Tere, felicidades a todos. María del Rocío Báez, felicitaciones. Cita Ruth, felicitaciones. Ángel González, Brenda Villegas, Daniela Ayala, Minerva Rodríguez. María del Rosario Figueroa comenta que su padre fue ferrocarrilero en el tramo de Benjamín Gil, Sonora, a Mexicali, y parte de su niñez la vivió en la estación de Ventana en Sonora. Arturo Vargas nos comenta que Tierra Blanca es un ejemplo que perdura de esas ciudades, pueblos fundados gracias al ferrocarril. Hay dos preguntas de Luis Miguel Carvajal y Mariano Pérez. Le preguntan a Roberto en qué especialidad trabajó y dónde pueden comprar el libro de la construcción del Huatusquito. La maestra Tere Márquez felicita a los panelistas y su gratitud al doctor Semo por su apoyo. Abrazos a todos. Si gusta, Roberto, dar algún comentario. Sí, ¿cómo me dijo que era la pregunta? ¿En qué especialidad trabajó y dónde se pueden comprar el libro de la construcción del Huatusquito? Bueno, la especialidad que trabajé como garrotero de camino para los ferrocarriles nacionales de México. Luego en la privatización seguí trabajando como garrotero de camino en Tribasa, Ferrocarril del Sureste, y actualmente trabajo como conductor de trenes en el Ferrosur SADCB. El libro ahorita pues está a la venta aquí en la ciudad de Orizaba, en la sección 20, o en el Ayuntamiento de Córdoba. Ahí lo pueden solicitar. Y pues ahorita por la de la pandemia pues no he podido llevar, pero estoy por llevar la reedición al museo, que por cierto se la debo, Ese es. Muchísimas gracias. Comentario de Vanessa Odet, comenta que le gustaron las conferencias, en especial felicita a Alan, que aportó datos de ingeniería y urbanismo que llamaron su atención. Excelentes todas las aportaciones, y yo solamente quisiera comentar justamente sobre Emilio Carballido y el Huatusquito. Tiene un cuento para niños que se llama El Pizarrón Mágico, justamente donde habla del movimiento del 58. Es un cuento muy interesante que también podría, que nos acerca al tema del ferrocarril. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Agradecemos su participación y les recordamos que el día de mañana comenzaremos la jornada a las 10 horas con la conferencia del doctor José Luis Lalana, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, España, con la conferencia Comprender, Preservar y Difundir los Patrimonios Ferroviarios. Muchísimas gracias a todos. Y los esperamos el día de mañana.